eh, aspirantes a la presidencia de la República en 2024, pero ¿no es muy temprano para hablar de la sucesión presidencial o ya en sus marcas listos fuera, Carla? Yo creo que históricamente la sucesión no se define en lo que marcan, digamos, oficialmente los tiempos, ¿no?, electorales. Siempre existe esta, digamos, posicionamiento de figuras políticas que son o no afines, aptas y que se consideran presidenciables. Sobre todo después de la elección intermedia, este tema pues es el número uno en la agenda política y en la agenda mediática, y lo vamos a ir observando cómo se va a intensificar rumbo a la elección. No es poca cosa, se trata de la sucesión en el marco de la implementación de un nuevo proyecto de nación. Entonces, no solo hablaremos de la continuidad de un proyecto de largo alcance, sino también pues de qué, digamos, personaje, acompañado de quiénes, es el que le tocará, digamos, dar continuidad a este trabajo que se inició en 2018. Si es muy pronto, pues yo diría, esto ha empezado desde el minuto uno que empezó la Cuarta Transformación. Es propio de los tiempos políticos. Y yo creo que verlo de otra forma pues sería como un poco ingenuo, ¿no? Y yo creo que también dentro de todo esto no se debe perder de vista que pues están tanto, digamos, la colocación de funcionarios, se escucharon varios nombres que incluso el propio Andrés Manuel mencionó en una de las conferencias mañaneras, diciendo pues con cierta ironía pues que no iban a pelearse entre ellos, y por ahí él barajeó varios nombres, lo cual sin duda pues es un guiño también político hacia esta contienda que se vendrá en 2024. Pero también una cosa que resulta muy, digamos, significativa de este proceso es que del lado de la oposición no se están viendo liderazgos políticos con las cualidades ni con el nivel de liderazgo, de reconocimiento público, cuando dentro del proyecto de la Cuarta Transformación pues se escuchan varios nombres, es decir, pareciera ser que la disputa pues se está dando internamente en este sentido, porque la oposición no tiene estas figuras políticas con la fortaleza que necesitarían para hacer oposición al proyecto. Todavía faltan pues un poco menos de 3 años, entonces eso es algo que vamos a estar viendo, escuchando, y yo creo que viene muy a colación tratar este tema después de hablar de lo de la línea 12, porque los dos personajes más fuertes que se han sus nombres digamos, puestos sobre la mesa prácticamente desde el inicio de este sexenio, pues tienen, digamos, alguna carta en este tema, ¿no? Entonces, pues sin duda, el tema de la línea 12, no nada más en el caso de que no haya impunidad y de la justicia que se tiene que otorgar a las familias que desafortunadamente perdieron a alguien en este accidente, pero este tema también va a estar metido en el tema de la sucesión presidencial. Y ya que hablamos de personajes, el presidente Andrés Manuel López Obrador le echó más limón a la herida, hizo retorcerse a más de uno en la oposición. Jorge Armando Rocha, te pregunto tu opinión, porque el presidente dijo, ¿quién? ¿Claudio? ¿La esposa de Calderón? ¿Cuadri? ¿Van a regresar a Diego o a Chong? Y bueno, pues ya tenemos respuesta de Diego Fernández de Ceballos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice así: 10 millones más de pobres, la criminalidad desafiante, 500,000 muertos por el COVID, los niños con cáncer sin medicinas, inflación a la alza y el desprestigio internacional humillante. Échele ganas, presidente. No es lo mismo un animal político que un político animal. Ah, pero dicen que no hay libertad de expresión en México, Jorge Armando Rocha. Además de lo que ha dicho Aguilar Camín, las groserías, y bueno, lo dice Diego Fernández de Ceballos, quien se fue a esconder como candidato presidencial en su momento ganador, iba bastante bien, el panista. ¿Qué pasó ahí? Negoció qué cosa, se fue a esconder unos días, muchos días antes de la elección para dejar pasar a Ernesto Zedillo. Y bueno, pues retomo esta parte en donde decías, Vicente, si era muy temprano para
el ruido y para que se haya ya destapado la carrera presidencial. Creo que de cualquier forma es mucho más sano este escenario que lo que teníamos antes en el régimen autoritario del PRI, que era el dedazo. El presidente decía, va fulano o sutano. A lo más los secretarios podían hacer sus pininos, moverse un poco un tiempo antes, pero finalmente era el dedo elector del presidente. Lo hizo Salinas con Colosio primero. ¿Y qué pasó? No sabemos exactamente qué pasó. Lo que sí sabemos es que asesinaron al candidato oficial. Se arrepintió Salinas, bueno, después se puso a Cedillo, y cuando Fox gana sorpresivamente ante el hartazgo como presidente, a partir de entonces ya cualquier político dice, yo puedo ser presidente. Si Vicente Fox fue presidente, bueno, pues el propio Samuel García debe pensar ahorita que él puede ser presidente del país, con el antecedente de Fox como presidente. Y bueno, pues sí, tenemos este escenario en donde hay dos grandes figuras de la 4T. Yo estoy convencido de que el candidato será Ebrard o la candidata Claudia Sheinbaum, y que el propio López Obrador ha abierto la baraja más con el oficio político que lo caracteriza, para un poco quitar de ellos toda la atención, el foco mediático, y desviar un tanto las cosas, hablando de otros personajes. Pero sí, la oposición está bastante flaca, la caballada está famélica, no tienen una figura de respeto que los aglutine, que los ponga en orden, porque además ya varios alzaron la mano, Alejandro Moreno del PRI, Ricardo Anaya del PAN. En ese sentido, en la medida en que avance el tiempo, se va a ir fragmentando este frente legislativo que tienen, porque al final sabemos que la naturaleza de ellos es, pues, obviamente, quedarse con el mayor número de recursos públicos y económicos. Y sí, no tienen. Lo que pasa es que esto está evidenciado desde tiempo atrás. Ya para que estén tratando algunos de resucitar a José Antonio Meade, yo insisto que seguramente el primer sorprendido de eso es el propio José Antonio Meade. Ya fueron barridos en 2018 Meade y Anaya. Entonces, pues sí, hay una escasez, es una caja vacía lo que representa hoy en día la oposición. Simplemente es oponerse por oponerse, sin proyecto, y no hay proyecto, no hay candidato o candidata, y en ese sentido varios piensan que podrían ser, bueno, hoy Enrique Alfaro, pues en lo que parece un publi reportaje de Reforma, este gobernador de Jalisco dice que él va a estar en la primera línea de batalla hacia el 2024, no se descarta. Entonces ya muchos creen que pueden, pero en realidad no son personajes nacionales que puedan representar un desafío serio. Veremos qué sucede, pero como van, pues no tienen con qué. Eso queda claro en estos momentos. Déjenme insistir en el tuit de Diego Fernández de Ceballos.